Seguimos con los principios bautistas, analizándolos, aprendiendo de ellos, viendo cómo aplicarlos también en nuestra vida. Si has pillado este vídeo por casualidad, te recomiendo que leas los anteriores para que entiendas también todo el trasfondo, que ahora no lo vamos a repetir. Hoy vamos a ver el principio político, la separación entre la Iglesia y el Estado. Sí, principio político he dicho. Ya sé que la palabra política a muchos nos rechina y no queremos saber nada. Y de hecho se titula este principio la separación entre la Iglesia y el Estado, o entre la Iglesia y la política, podrían entender algunos, pero vamos a tratar de comprenderlo. Es un principio que tiene mucho que ver con el anterior visto, el de libertad religiosa, pero tiene sus matices. Por supuesto, la web tiene preparado un redactado en el cual yo creo que se nos va a aclarar un poco de qué estamos hablando y qué entendemos cuando hablamos de este principio político, la separación entre la Iglesia y el Estado. Las enseñanzas de Jesús muestran claramente que la Iglesia y el Estado pertenecen a ámbitos distintos, con diversos objetivos y fines, por lo cual ni los poderes del Estado deben controlar ni inmiscuirse en las tareas de la Iglesia, ni la Iglesia debe controlar ni entrometerse en los poderes del Estado. No obstante, ante intereses comunes como aumentar la calidad moral de los ciudadanos o socorrer y ayudar a necesitados y marginados, visitar enfermos y presos, instruir a analfabetos, etc., los cristianos fomentarán la colaboración mutua sin perjuicio de la absoluta separación de la Iglesia y el Estado. En ese aspecto reconocemos que hay que dar al César lo que corresponde y a Dios lo que es de Dios. Como en el principio anterior, la legislación española en cierto modo le da cobertura, ¿no? Y dentro del artículo 16, que ya hablábamos antes de la libertad religiosa, el apartado 3 dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Ninguna. De manera que parece que se está buscando una unanimidad, de si se inmiscuyen con uno, se inmiscuyan con todos exactamente por igual. Y aquí trata eso, de dar una unanimidad de trato en las diferentes confesiones. Pero la realidad que se vive en España a veces es muy distinta, como bien sabéis, y difícilmente se cumple. Este principio hay muchos que lo asocian con la manera de entender la política en Estados Unidos, esa separación Iglesia-Estado y esa, digamos, madurez democracia que hay. Pero es un principio mucho anterior, muy anterior a la Constitución de los Estados Unidos. Es un principio que muchos cristianos han luchado por él, han dado su vida por él, han sufrido por él. Hubo muchos grupos disidentes de la Reforma que dieron su vida por este principio y causó graves problemas, incluso entre los propios protestantes. No todo el mundo lo entiende por igual. La repercusión va más allá que someterse a los gobernantes. Decir que los gobernantes no entren en el gobierno de la Iglesia no es todo el principio, porque también implica tener un respeto hacia la ley, hacia los gobernantes, por parte de los creyentes. Y así lo expresa el texto bíblico. Romanos 13, del 1 en adelante. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y serás alabado por ella, porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas continuamente a este oficio. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Este pasaje, junto con 1 de Pedro 2 del 13 al 14, señalan la existencia, la validez del Estado o los gobiernos terrenales. Y los creyentes son animados a respetarlos, a orar por ellos, pues son puestos por Dios. Jesús mismo reconoció la existencia del Estado y lo establece como que tiene una autoridad y que el propio Estado tiene una actividad. Dice en Mateo 22:2: dad pues al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero la esfera de su autoridad, de su don de funcionar, es diferente. Por eso dice: aún una cosa, y dad a Dios lo que es de Dios. En la historia ha habido muchos errores en el entendimiento de este principio. Ha habido constituciones o legislaciones que hacían tal separación
de la Iglesia y el Estado que lo que hacían era desprotegerla, buscar que por sí mismo desapareciera, dejarla en una situación de alegalidad, ilegalidad o incluso, digamos, de abandono total. Eso tampoco tiene nada que ver con la separación que estamos viendo entre la Iglesia y el Estado. La base de este principio, como lo entienden los bautistas, no es una base humanista, no es que el hombre tiene tantos derechos que tiene que estar separado del Estado, no tiene nada que ver con ello. Sin embargo, lo que los bautistas hacen es poner en relieve los mismos principios con los que hemos estado hablando. Sigue quedando claro que hay un reconocimiento del señorío de Cristo, del sacerdocio del creyente, de la iglesia espiritual, de la libertad religiosa y lo que podemos llamar la doble nacionalidad o la doble ciudadanía del creyente. Los bautistas buscan el sentido democrático de la libertad que debe estar presente en todos los ámbitos de la vida para que no aparezcan totalitarismos parciales. Basados en el trigo y la cizaña, los bautistas piensan que solo es el Señor el que tiene derecho a juzgar y juzgará si una religión es falsa o si una religión es verdadera. Y por eso el Estado no debe tener potestad para juzgar a una religión ni a entrar en su normativa. La manera en que lo enunció John Smith, del que ya hemos hablado, antiguo fundador de la iglesia más antigua bautista, decía que los gobernantes no deben, en virtud de su posición, entrometerse en asuntos religiosos o cuestiones de conciencia, ni forzar o compelir a los hombres a esta o aquella forma de religión y doctrina, sino conceder a la religión cristiana libertad, así como a la conciencia del hombre, y remitirse solo a las transgresiones civiles, es decir, a todos ese tipo de prejuicios y maldades que haga el hombre contra el hombre. De manera que nosotros consideramos que solo Cristo es Rey y legislador de la Iglesia y de la conciencia, pero todas estas otras cosas que surgen en el fondo y en el trasfondo civil, por supuesto que las autoridades de la tierra están puestas para ello. Hay 4 posiciones históricas sobre cómo son las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Por un lado tenemos al Imperio Romano, que lo que pensaba es que la Iglesia y el Estado son antagónicos y lo que hay que hacer es perseguir a la Iglesia y exterminarla. Esa es una posición. Otra posición es la que tenía la Iglesia católico-romana. Al ser poseedora de la verdad, debe dominar y dirigir el Estado, era lo que pensaban. Aunque este ideal tenemos que, haciendo honor a la verdad, reconocer que ya lo han abandonado. Ya en el Concilio Vaticano II reconocieron que era una utopía y han cambiado en su manera de entenderla. El tercer posicionamiento es lo que llaman el punto de vista constantino, en el cual el Estado debe dominar a la Iglesia. Esta posición fue seguida en cierto modo por muchas iglesias protestantes, como la Reformada y la Luterana, que mantenían una relación muy estrecha con el Estado. También está en las iglesias ortodoxas y por último en la iglesia anglicana, donde la reina es dirigente, tiene un título de gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra. Y en cuarto lugar está la posición con la que nosotros nos identificamos, que se llama separación Iglesia y Estado. Cada uno tiene su ámbito de actuación diferente y cada uno debe operar en esferas distintas, sin intervención ni coerción del uno sobre el otro. Los bautistas reconocemos que una separación absoluta es totalmente imposible de alcanzar, pues estamos en una sociedad y puede haber sinergias mutuas, como decíamos antes, pero el principio debe estar claro, tanto para el gobernante como también para nosotros. El debate que se genera aquí es cuando hay personas que se consideran bautistas y llevan este principio a un rigor tremendo y ya tratan de separarse totalmente y niegan cualquier posible de colaboración con el Estado. Y entonces nacen una serie de preguntas importantes que yo las transmito para que reflexionéis sobre ellas y podáis también posicionaros. ¿Puede una iglesia aceptar un terreno del ayuntamiento para que construya allí su iglesia? A ver, eso es una intervención del Estado sobre la iglesia porque le va a entregar un bien importante para que pueda construir. Otra pregunta,
¿Puede un bautista aprovecharse de los beneficios fiscales en sus donaciones? Como sabéis, si ofrendáis a la Iglesia y además lo hacéis de una manera ordenada, la Iglesia os va a emitir un certificado de las donaciones y tienen una buena reducción en tus impuestos cuando tú eso lo declaras dentro de tu declaración de la renta. Eso es un beneficio que el Estado da a todas las iglesias que están dentro de ese cauce. No a todas las iglesias en las que interviene, elige él a sus dirigentes, manipula lo que tienen que creer, ni nada por el estilo. Pero sí es un beneficio fiscal. Algunos pensamos que ese beneficio fiscal, de hecho, lo único que hacen es devolvernos una parte de lo que ya hemos pagado, y esa es la realidad contable que sucede. Pero no todo el mundo lo ve así. Os diré que por causa de estas cosas hay iglesias que se separan de la denominación, que dicen que no quieren continuar, y hay iglesias que cierran cualquier conexión y cualquier posibilidad de recibir ayuda del Estado. Podemos recibir subvenciones, en resumen, como iglesia digo, ya no como individuos, como iglesia podemos recibir subvenciones para algunas actividades determinadas. Pues hay personas que piensan que bajo ningún pretexto, y sin embargo hay otras que piensan que si haces una actividad que tiene algo que ver con el Estado, que el Estado se beneficia en cierto modo, pero es tu actividad, ¿por qué no vas a poder recibir una subvención que pague esa parte de esa actividad? No todo el mundo está de acuerdo. Debemos en la diversidad de opiniones saber estar juntos y también saber estar juntos y comprendernos, aunque como he dicho hay iglesias que incluso se separaron de la propia UEB, de la Unión Evangélica Bautista de España, cuando la UEB dijo que no tenía nada que decir con que algunas iglesias pudieran recibir este tipo de subvenciones o cesión de lugares para que poder construir ahí sus templos y demás. Las preguntas pueden parecer simplistas, pero como veis las respuestas son bastante complicadas. Os animo a reflexionar sobre estas preguntas. Podéis reflexionar sobre ellas en familia y tener un debate sosegado, pero un debate sobre todos estos temas. En tu responsabilidad como cristiano y reconociendo la importancia de la separación Iglesia-Estado, ¿oras por los dirigentes? Pues es algo que la Biblia nos anima a ello. Es algo que te animo a que también lo hagas, aunque en el gobierno estén quizás no los que tú hubieras votado, o quizás sí los que hayas votado, eso es lo de menos. Oras por ellos y pides porque el Señor les dé sabiduría. Tito 3.1 dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Romanos 13.1: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Primera de Timoteo 2:1 y 2. Exhorto ante todo que hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Te deseo que el Señor te bendiga y que te dé esa manera de vivir, como dice este texto, quieta y reposadamente en piedad y honestidad. Que Él te bendiga y te ayude a poner en práctica todos estos principios. Amén.